sangre. Pero note cómo el asunto de la murmuración, cómo este pecado disimulado, porque entre comillas tenían razón de enojarse y empezaron a murmurar. Tenemos que hacer una pausa y entender, a Dios le desagrada la murmuración. Lo estamos mirando en la Escritura. Mire de qué manera en el versículo 9, ¿lo lee junto conmigo? Dice, entonces, ¿qué? Aislando, cuando la esposa murmura contra el esposo, eso desagrada a Dios y trae consecuencias. No tenemos el entendimiento, y le decía, a lo mejor el enemigo es muy disimulado y tiene estrategias, y a lo mejor no hemos puesto atención a esto. Esto debilita las estructuras, esto debilita las familias. No hay nada, dice que una casa dividida no prevalece, no prevalece. ¿Saben? Los gritos y sombrerazos. Y así, en el área donde usted se pare, si hay murmuración, habrá contiendas. Entonces tenemos que identificar. La única manera de que nosotros podamos ser inmunes a estas situaciones precisas, que son que oremos. Pregunta, ¿realmente orará por eso? ¿Sí o no? Hermanos, murmuración. Ahora, ¿hacer observaciones es malo? Pienso que no, pero si se lo dices a la persona indicada. Si yo quiero hablar con el pastor Oscar y le digo, pastor Oscar, creo que las camisas azules no van con su tono de piel, yo ahora pueda mirar de sus vestiduras. Y hermanos, tenemos que entender que todos tenemos debilidades, y el que diga que no, que ore por nosotros. El que diga que no, que ore por nosotros. Yo creo que todos aquí es donde tenemos que empezar a reconocer las manchas. No hay familias perfectas, vemos puras familias, o sea, no hay iglesia perfecta. Aquí tú eres lo que... Si alguna persona no tiene el hábito de tomar agua natural y en lugar de eso solo toma del refresco negro, para no decir marcas, pues si pudiéramos ver una... Entonces el Señor Jesús lo dijo de esta manera, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de repente usted identifica que alguien habla cosas que no convienen y siempre es el mismo tema, tenga cuidado y no vaya a ser que usted esté participando de algo, no vaya a ser que usted se intoxique de situaciones que no le van a edificar, que no le convienen. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si tiene una palabra de Dios, si ve que va avanzando, pregúntele cómo va haciéndole manejo propio en lo que escucha, porque eso va a contribuir a tu salud espiritual. Amén. Dice que el corazón es engañoso y perverso, porque cuando haces algo, solo cuando hablas a la ligera, solo reflejas lo que hay en tu corazón. Escuchamos, o le pasó a Aarón y a María, que estaban censurando la falta de Moisés, porque había tomado mujer que no tenía que haber tomado. Estaba el instrumento usado por Dios, y utilizaron esa falta, ese error, para justificar en realidad sus deseos reprimidos. Por eso te decía, ten cuidado con las buenas observaciones. Si en ti no está darle solución, dile, voy a estar orando por ti. Pero de veras, o sea, que no sea como un cliché, dile, en serio, voy a orar por ti. Es sano, dice la Biblia, que oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Necesitamos la oración, hermanos.
¿Sabe? Yo creo que Dios está llevando en nuestra casa, a nuestra iglesia, a un crecimiento, porque Dios quiere darle más a su iglesia. Dios anhela que su iglesia esté preparada en el entendimiento. Y Dios, el que está a tu lado. Entonces aquí, estudiando este pasaje, cuando Moisés comete esta falta, note que en el versículo 4 dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, que a causa de murmuración Dios trajo juicio. Dios no lo pasó por, bueno, yo creo que se equivocaron, a lo mejor se sentía mal María. Dios trajo juicio. Dios corrige lo deficiente. Entonces, dile al que está a tu lado: ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Por qué? La otra consecuencia fue que esta tarde Dios nos está, y revisemos, ¿será acaso que a lo mejor hemos caído en ese engaño del diablo? ¿Será que a lo mejor hemos resbalado en esa parte? ¿Que hemos estado detenidos? Busquemos al Señor, porque al final de cuentas sabemos que pues Dios lo que quiere es limpiarnos, es restaurarnos. Dios no quiere vernos derribados. Hablando, ¿usted qué dice? ¿Que sí o que no? ¿O se puso Moisés solito? Pero se equivocó. Pero si Moisés fue el que recibió las tablas, él fue el que les dijo, él fue el que escuchó y les dio miren, no tomen mujer. Ahí está Deuteronomio de testigo. Puesto a Moisés. Primera de Corintios 11:19. ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Porque es preciso que entre vosotros, cuando se presentan estas situaciones, sale a marchar, sale a manifestarse, sale a quejarse, y hay muchas maneras, porque empiezan a apelar a que es la autoridad y empiezan a sacar como un juicio. Pero nosotros debemos de manejarnos de una manera diferente, porque sabemos que en la obediencia está la bendición. Amén. Y a veces esos errores que han cometido tus padres, esos errores que han cometido tu esposo, esos errores que han cometido las personas que están en autoridad en ti, Dios los ha permitido para hacerte crecer. En la librería hay un cuadro que me gusta, que dice que la verdadera obediencia se manifiesta cuando tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Ahí es donde se manifiesta la verdadera obediencia. Y aquí eso es una prueba. Cuando vienen estas situaciones es una prueba para nuestro corazón, para ver cómo reaccionamos. Nos quejamos como lo hizo el pueblo de Dios en el capítulo anterior, cuando se quejaron contra Moisés y se quejaron contra Jehová, y dice que escucharon a los extranjeros que se habían mezclado ahí con el pueblo de Israel y empezaron a añorar. Pero si estuviéramos en Egipto, empezaron a recordar la comida, los manjares, la carne, y entonces empezaron a decir de Moisés: ¿por qué pusieron a Moisés? Empezaron a verle los defectos a Moisés. Es que ¿por qué nos trajo aquí? Aquí nos vamos a morir. Y empezaron a contaminar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y eso encendió la ira de Jehová. Si hay algo que desagrada a Dios, es cuando no hay contentamiento, cuando constantemente hay quejas, y a veces sabemos que no necesitamos expresarla. Pero cuando en tu corazón empiezas a quejarte, es cuando de repente Dios se molesta.
Hermanos, estamos entendiendo que Dios quiere bendecirnos. Dios anhela vernos completos. Dios no es un Dios tirano, ni un Dios que te trajo para que perezcas en medio del desierto. No, Dios quiere llevarte a esa tierra prometida. Pero quiere que también sepas qué es lo que hay en tu corazón. Y es aquí por eso te digo que esos errores van a exhibir lo que hay en tu corazón, si hay obediencia o hay rebeldía. Dice, el problema no es que las autoridades cometan errores, sino más bien es cómo tú y yo respondemos ante esos errores, porque podemos ser parte del problema y con la murmuración podemos hacer más grande el problema, o podemos ser parte de la solución. Y aquí es donde el Señor nos confronta y nos dice, ¿dónde quieres estar? Porque hay personas que tienen un problema para cada solución. Hay personas que están en contra de todo y a favor de nada. Que si la alabanza, que si esto, que si el otro, que si llueve, que si no llueve. Y están constantemente quejando, hay queja en su corazón. Y si se va a su trabajo, es que el jefe que nos pusieron, es que por qué nos trajo esto, es porque entramos aquí, porque yo estoy aquí, no estoy allá. Y hay esa queja, y hay esa murmuración. Y no hay una solución, no son parte de la solución. El problema no son los errores, sino cómo respondes ante esos errores. Por eso te decía, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? ¿Dónde eliges estar? Hay muchas personas que están en desacuerdo y se quejan y hablan muy mal, pero nunca proponen. Nunca proponen. Ya es aquí donde el Señor nos exhorta. No nos engañemos, porque cuando pasa esto estamos dando parte de la murmuración. Cuando tú eliges no ser parte de la solución, no manifestar, porque te digo, ¿es malo hacer observaciones? Yo creo que no, pero cuando tienes el valor de decirlo, entonces es válido. Pero cuando no, entonces claramente no hay un deseo de edificar, y eso a Dios les agrada, y entonces es ahí donde vienen las consecuencias. Hay un estancamiento. Ahora veamos a la luz de la palabra algunas en este pasaje, algunas consecuencias de la murmuración. Punto número 1: se detiene tu crecimiento. Se detiene tu crecimiento. Murmurar y hablar mal de los demás, y que sea un hábito, va a detener tu crecimiento. Y sabes, Dios te ha dado mucho potencial. Si hay algo que Dios es que Dios es generoso. ¿Cuántos dicen amén? Y tú no te puedes imaginar la cantidad de bendición que Dios te va a dar a través de tus dones, a través de que ponga sabiduría, a través de que ponga creatividad en ti para que tú desarrolles tus talentos. El favor de Jehová dice que Él te coronará de favores, para que donde tú estés, de donde tú te desenvuelvas, el favor de Jehová esté contigo. Si tienes talento, si tienes la oportunidad, pero la mano de Jehová está contigo, y Él te impulsa, Él te promueve, Él te relaciona, Él hace que te sucedan bien las cosas. Dios te quiere dar, y te quiere dar en abundancia, pero necesitamos entender el principio bíblico. Necesitamos sujetarnos al señorío de Cristo. Amén. Número 2: enciende la ira de Dios. O sea, no es una situación a la ligera que Dios tome a la ligera. Esto realmente desagrada.